Con la pandemia del COVID-19 ya a puertas de darse por terminada, pero en nuestros traumas y nuestras mentes por mucho tiempo más, se me ocurrió que quizás un tema interesante para un video era explicar cómo funcionan las plagas en el mundo de Alasneda. Bueno, si eres nuevo acá y no tienes idea qué es Alasneda, Alasneda es el mundo fantástico de la serie de libros que he publicado durante los últimos 10 años y el mundo además en que se basan varios de los cuentos que he escrito. Mi nombre es Sasha Gunning, por si no lo sabías. Soy novelista y analista internacional. Y en este video quería hablar pensando un poco que ya estamos saliendo de la pandemia y que no es un tema tan sensible como lo era hace un año. En las pandemias en Alasneda, que si has o no has leído las novelas, quizás sabes que es un tema central en el mundo de Alasneda. Un mundo fantástico ubicado en el sur de Chile en una versión steampunk alternativa, donde las brujas y los científicos se debaten entre la ciencia y la magia. Está basada también en gran parte en la mitología de Chiloé, la isla que está acá al sur de Chile, y básicamente es un mundo que se ha ido construyendo novela a novela. Las novelas no son una serie, significa que puedes leer una sin haber leído la otra, las historias son totalmente independientes, pero lo que tienen en común es que las pandemias tienen un rol importante en la transición de los hechos y en los conflictos que encierran a los personajes. Las pandemias, sorprendiendo a nadie, son muy parecidas a lo que son en el mundo real, ¿no? Son enfermedades de alto nivel de transmisión que afectan a una porción muy importante de la población de manera letal, muy peligrosa. Pero en el mundo de Alasneda hay un elemento fantástico que encierran. Si bien las pandemias pueden nacer por causas naturales, son una herramienta muy utilizada por las brujas y los brujos para destruir a la raza humana que ha desplazado sus territorios y tomado el control de la naturaleza a través de la ciencia. Es una forma en que las brujas que usan la magia, y vamos a hablar de eso en otro video, para controlar la naturaleza, tienen para destruir entonces a los científicos que ocupan la ciencia para controlar a la naturaleza. Las primeras pandemias entonces parten más o menos al principio de la historia de Alasneda, cuando los primeros científicos comienzan a utilizar la ciencia, el descubrimiento científico, el descubrimiento empírico para hacerse paso en el territorio, desplazando en ese paso a las brujas. Recordemos, o quizás no sabes, que en el mundo de Alasneda hay constantes persecuciones a las brujas y las brujas también constantemente persiguen a los humanos. Siempre hay todo tipo de discriminación, de que se comen a los niños. Quizás un poco como el folclore europeo, ¿no? Que tienen casas en el bosque donde atraen a los niños y los atrapan y se los comen, ¿no? Que finalmente encantan por medio de hechizos a los hombres para llevárselos al bosque y ahogarlos en el mar. Ese tipo de cosas, sí, las hacen las brujas y los brujos, y existen distintas categorías de brujo, como les decía, magia, muy complejo, no vamos a hablar de eso en este video, vamos a hablar de las pandemias. Entonces la primera pandemia, la gran plaga, la primera gran plaga, surge tras la primera persecución, pongámosle persecución, pero también podría ser una guerra, entre las brujas y los científicos o los humanos. Los humanos, cansados de que las brujas las atacaran y se llevaran y se robaran a los niños y atacaran sus pueblos, empiezan una persecución sistemática contra las brujas. Y las brujas, para vengarse de esto, crean la primera pandemia. Esta tiene una consecuencia horrible, terrible para los primeros ciudadanos de Alasneda, y es la razón por la que la ciudad de Alasneda, la centro ciudad, la capital de Alasneda, tiene un muro alrededor. Que eso tiene sentido en la novela que se va a publicar en los próximos meses, así que no se olviden de eso. Por supuesto, ya que este es un debate entre la ciencia y la magia, los científicos encuentran la forma de contrarrestar la pandemia por medio del descubrimiento científico, en particular por el descubrimiento de las vacunas. Y es así que las brujas son desplazadas nuevamente a los bosques. Y en un periodo de, pongámosle, 200 años, hay una serie de pandemias y cada pandemia es un periodo de historia oscuro para Alasneda, porque tienen que descubrir la manera en que pueden enfrentar esta nueva enfermedad. Y lo terrible de estas enfermedades, que son además mágicas, es que son invisibles. No puedes destruirlas así como podías destruir un pueblo o una aquelarre de brujas. Quizás la más grande de los últimos 100 años, porque teníamos a Estemio, bueno, si has leído o no has leído las novelas, te invito a leerlas y vas a tener los nombres de las enfermedades ahí, pero tenemos a Estemio, tenemos la gran plaga negra, alcance de nombres, no, es una plaga bastante parecida, y tenemos la gran plaga blanca, que si no lo sabían es un nombre sacado desde la tuberculosis, una plaga que afectó principalmente a ciudadanos durante
Exactamente, la era victoriana. Y esta última plaga causó una disrupción gigantesca, sobre todo en los grupos de mayor poder en Alasneda. Los niños fueron enviados al campo para que pudieran estar lejos de las zonas urbanas. Las personas de alto rango se escondieron dentro de las ciudades, ciudadelas podríamos decirlo así, y gran parte de la población cayó víctima de esta enfermedad. Sobre todo en las ciudades en el borde marítimo, que si pensamos en Chile o en Chiloé te darás cuenta que bueno, es una isla y las ciudades están a veces cerca del mar. ¿Y por qué es importante esto? Porque es después de esta gran plaga que comienza dos fenómenos. Primero, la gran inversión científica para poder prevenir las nuevas plagas, y lo segundo, la separación completa, pero también la integración muy extraña entre el mundo de la magia y el mundo de los científicos. Los humanos, sobre todo, porque no todos son científicos, empiezan un proyecto de negociación para que algunas brujas puedan integrarse a la sociedad y además puedan ayudar a revertir estas plagas. Adelantamos, llegamos al tiempo de las primeras novelas de Alasneda, llamadas la época oscura, les vamos a poner ese nombre, donde acaba de terminar una de las últimas plagas y ha comenzado un proceso de desmantelamiento de los grupos de persecución de brujas. Ha empezado un proceso de paz con el mundo de los brujos y las brujas, el mundo de la magia. Y por lo tanto los aquelarres empiezan a perder miembros que quieren participar de la sociedad y obviamente de las riquezas de la sociedad de los humanos, y las comunidades más rurales, si bien aún no aceptan a las brujas a los brujos dentro de sus filas, sí empiezan a desmantelar también estos grupos de persecución de brujas y nacen estas grandes hospitales donde las brujas ayudan al control de las grandes plagas. Y eso ha sido todo por hoy. Cuéntame si te interesó este tema. Te invito por supuesto a leer y comentar las novelas de Alasneda. Déjame tus comentarios si te gustaría ver otro tema en otro video y nos vemos en un próximo video sobre el mundo de Alasneda, sobre literatura o quizás, quién sabe, sobre relaciones internacionales. Adiós.